Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde jóvenes profesionales discutimos las ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Hoy conversaremos sobre el modelo económico del Perú y para ello nos acompañan dos invitados. Está con nosotros Irene Robles Guzmán, quien es consultora empresarial y académica. Hola Gustavo, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Y se estrena también en nuestro panel Miguel Valles Castro, investigador del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Entre los años 2002 y 2013, la economía peruana registró una fase de rápida y notable expansión. Durante este periodo, la tasa promedio de crecimiento fue del 6% anual, lo que dio como resultado que en un periodo relativamente corto, la capacidad adquisitiva per cápita de los peruanos casi se duplicara y que la pobreza cayera aproximadamente 30 puntos porcentuales. Hoy, en la Píldora Roja, conversamos respecto a las claves que han propiciado que el Perú esté trabajando seriamente para convertirse en un jugador importante en la escena global. Pero ha evidenciado el surgimiento de una nueva clase media que compra inmuebles, autos, televisores, así como servicios educativos y de salud. Precisamente en este país se ha desarrollado un importante y moderno sector de retail que opera en centros comerciales que se han levantado en todo su territorio. Ante este escenario, ¿cuáles han sido las claves por las cuales el modelo económico de Perú ha sido capaz de reducir de manera tan drástica la pobreza? Sí, bueno, Gustavo, sí, y estimados radioescuchas, creo que sí, hay bastantes factores políticos, institucionales, culturales, sociales que han tenido mucho que ver con el avance que ha tenido Perú desde el año 1990. Bueno, específicamente en 1990 empezaron las reformas estructurales, macroeconómicas en el sentido estricto de la palabra, que eventualmente empezaron a rendir sus frutos ya desde la mitad, más o menos desde la mitad de la década de los 2000, cuando ya se empezó a registrar, coincidió también con los gobiernos post-fujimoristas, que empezaron, por así decirlo, ya a cosechar los réditos económicos de las reformas que se hicieron en los años 90. Y bueno, por mencionar algunas pocas, podría decir que en primer lugar está la Constitución de 1993, que fue la Constitución elaborada durante el régimen fujimorista, tras la abolición, bueno, la derogación, la abrogación de la previa de la Constitución anterior de 1979, que era una Constitución bastante estatista, que fue elaborada en el contexto del retorno a la democracia de 1979, y que básicamente fue elaborada por una asamblea constituyente de izquierda, dirigida también por Víctor Raúl Ayala de la Torre, que era el APRA, el mentor del hoy suicidado expresidente Alan García, y que, bueno, básicamente consagró el rol protagónico del Estado en la economía, como parafraseando a Juan Fernando Carpio, que alguna vez mencionó esta cuestión. El Estado era aguatero, electricista, ingeniero, médico, profesor, trabajaba en beneficencia, era piloto, telefonista, pescador, minero, etc. Y se cubrían, estaba totalmente, el sector público, el Estado era enorme. Y todo eso empeoró en la época del primer desastroso gobierno de Alan García, donde la hiperinflación llegó al 3 millones%, casi una cifra histórica en la humanidad. Pero era como Venezuela. En esencia, solo que no era una dictadura, era una democracia chueca, por así decirlo. Alan García gobernó sus 5 años, se fue, le dejó a Fujimori el desastre. Fujimori, muy famosamente, cuando asumió el poder en 1990, dijo: heredo un desastre. Y bueno, así empezaron las reformas en su momento. Pero para no explayarme mucho en esa cuestión, también quería decir que también tuvo mucho que ver la lucha contra terrorista, Es decir, la lucha contra el cetero voluminoso por parte del Estado peruano. Que básicamente terminó, aunque quedó reducida a una parte del Perú donde todavía ya nomás quedó reducida a una alianza con el narcotráfico, y también contra el movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, que fue eliminado totalmente tras la crisis de la Embajada de Japón en 1997. También está el boom de los commodities, como el cobre, también el boom agroexportador, que Perú ha sabido aprovechar muy bien, a diferencia de Ecuador en ese sentido, hay que decirlo. La inversión extranjera, que sobre todo chilena, ha habido como una complementariedad económica entre Perú y Chile. Entre ambos países hay más o menos 30.000 millones de dólares hacia 2017 de inversiones mutuas, o sea, son países que son espejos en ese sentido. También se puede decir que ha habido un cierto cambio cultural y una maduración, por tanto,
como que la ciudadanía ya un poco como que no quiere, obviamente quedó un poco traumada con todo lo que pasó de la hiperinflación, las colas, el desabastecimiento, el terrorismo, la falta de servicios básicos. El desastre que era Perú en los años 80. Total, inicios de los 90. Y por último, pues se puede decir que hay un cierto desarrollo de institucionalidad que, por ejemplo, se expresa en la autonomía o la independencia del Banco Central. El antiguo Banco Central de Perú, que se dio a conocer como la maquinita en su momento, en los años 80, cuando imprimía los tristemente célebres intis, que para 1991, cuando se cambió esa moneda y se adoptó el nuevo sol, llegó a un punto que es una cosa así de billetes de intis, era una moneda de un sol de hoy día. Y con todo eso, se desarrolló una tecnocracia, por así decirlo, que ya no está sometida a los aviones políticos y que hoy en día es por eso que Perú tiene ya una estabilidad monetaria en ese sentido, más allá de que los bancos centrales nunca son los mejores para administrar estas cuestiones, pero hay una racionalidad económica que permanece estabilidad. Para ponerte un último ejemplo en ese sentido, el actual presidente del Banco Central de Reserva del Perú es un señor llamado Julio Velarde, que ya tiene 3 años en el cargo, lo ha ocupado bajo diferentes gobiernos. El señor ha gozado de la confianza de los gobiernos de Alan García, de Humala, de PPK, de Vizcarra, y sigue ahí el señor. Y eso básicamente representa un poco la institucionalidad, que se mantiene en las políticas macroeconómicas y no se va a alterar mucho en ese sentido. Irene, ¿cuál es tu lectura? Bueno, hablar de las razones del por qué Perú hoy en día es una de las economías más apetecidas, uno de los mercados más apetecidos, es bastante largo, ¿no? Pero yo quisiera empezar haciendo la reflexión un poco de lo que hablabas tú. Perú sigue teniendo alrededor de 20 años de retraso con respecto a cualquier país de América Latina. ¿De qué se basa ese retraso? Ese retraso se basó en que, bueno, pues en 1980 empieza con el primer atentado en Ayacucho por parte de Sendero Luminoso, empieza el detenimiento del Perú como economía, como sociedad. Hoy en día, a día de hoy, tenemos todavía una generación entera perdida que no sabe de arte, que no sabe música, no porque no haya talento, sino porque toda esa generación que vivió el día a día del conflicto con Sendero Luminoso, en Lima llegó más tarde de lo que llegó en la sierra, pero esto constituyó un retraso para Perú de 20 años. Entonces, partiendo de eso, debemos entender que en el momento que se impone de alguna manera el modelo global, en el año 2000 aproximadamente, Perú tenía que dar un brinco. O sea, tenía que responder a esa globalización tratando de dejar detrás esos 20 años de retraso. O sea, integrarse como sea Así en es. el mundo globalizado. Era una especie de, como le hubiera pasado a un chico recién graduado del colegio. Estaba retenido en sus problemas de escasez, de limitaciones de los años 80 y los años 90, y de repente llegan los 2000 o llega el gobierno de Fujimori con toda su propuesta económica, liberal, abierta, etcétera, y entra como de una manera furibunda la globalización a Perú. Entonces, de alguna manera, el mercado tenía que responder a pesar de esos 20 años de retraso. Entonces, esos 20 años de retraso han servido para que Perú de alguna manera sea un mercado en el que estaba hasta la primera década del siglo XXI, estaba todo por hacer. Entonces era un mercado súper atractivo por su número de población. Por su extensión territorial también. De eso ya vamos a hablar, pero por el atractivo de su población, son casi 33 millones de habitantes. Y porque no había nada hecho, estaba todo por hacer, y con una actitud de que se querían hacer las cosas. Muy a pesar de los escándalos que se presentaron a nivel de Vladimiro Montesinos, de Fujimori, había una gana por parte del aparato político en Perú, ganas de ponerse al mismo nivel de los vecinos. Entonces, ese dinamismo que de alguna manera generaba ese hecho de que era un mercado en el que había todo por hacer, atrajo muchísima inversión extranjera por sí mismo, por ser un mercado enorme, por ser un mercado en donde todo estaba por hacerse,
Y lógicamente las condiciones que el gobierno de Fujimori implanta en 1990, que es el modelo de libre funcionamiento del mercado, abrió las puertas de una manera impresionante a inversión extranjera. Entonces, yo creo que eso es uno de los, es como el extremo del hilo del que podemos tirar para encontrar todas las razones, ¿no? Porque hay muchísimas, pero desde mi perspectiva ha sido eso, en resumen, que es un mercado enorme, muy atractivo. Segundo, digamos, la carta abierta que dejó el gobierno fujimorista de libre funcionamiento del mercado, sumado a un país en el que había un montón de campo porque... Había un montón de oportunidades, digamos. Exactamente. Tú hablabas de la generación perdida. ¿Qué edad tienen estas personas ahora? Es una generación que va más o menos entre 40 y 50 años. Es decir, los que nacieron en los años 70, ¿puede ser? Un poquito antes, entre los años, sí, entre los años 65, 75, toda esa generación. Toma en cuenta que el primer atentado que hace Sendero Luminoso en Ayacucho fue para las elecciones de mayo de 1980. Entonces, desde esa época, la gente que tenía 5 años en esa época, hasta 1990, o la gente que tenía 15 años en esa época, se perdió de muchas cosas. Una amiga mía me contaba que ella es una emprendedora ecuatoriana que vive en Lima hace mucho tiempo. Ella tenía un negocio de organización de eventos y ella decía, o sea, nosotros teníamos que salir de la casa a las 9 de la noche y a las 11:30 de la noche estaban tocando el toque de queda y nosotros a las 11 de la noche recogíamos todo, platos, todo el servicio y métele acelerador para llegar a la casa antes de las 11:30. Entonces, si esto sucedía en una industria, en la industria de las fiestas, imagínate cómo era el mercado, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, el mercado de diversión, el mercado de las artes, el mercado del fútbol. Todos estaban limitados de pronto al toque de queda, al peligro de que te pongan la bomba, etcétera, en todo el país, ¿no? Entonces, es una generación que yo creo que es una generación muy beneficiada por la experiencia de la escasez. Okay. Y por la experiencia de la abundancia que están teniendo desde 2010. O sea, de manera muy abrupta, muy rápida. Así es, pero yo creo que es una generación que sabe valorarlo y que ha sabido lucharla y está consciente del pasado que tuvieron. Eso también yo creo que es una de las claves para el dinamismo de la economía peruana, ¿no? Que ese segmento poblacional que está entre 40 y 50 años es un segmento que tiene muchas ganas de ver cambiar a su país, que tiene muchas ganas de trabajar, que tiene muchas ganas de progresar, de emprender. Da la sensación de que son ganas de recuperar el tiempo perdido. Así es, totalmente. Es verdad, porque realmente creo que habré leído por ahí, he escuchado que los 20 años perdidos de 1980 al 2000 fueron de la época más trágica y regresiva en la historia del Perú. Creo que es de la época de la guerra con Chile o la conquista española. Bueno, la guerra con Chile fue uno de los eventos más desastrosos en la historia del Perú, esas 2 décadas perdidas. Y bueno, sí, es como que hay tantas historias realmente que uno puede contar. Bueno, yo obviamente no lo viví, yo nací en 1992. Y me vine aquí un poco antes de que Fujimori diera su famoso autogolpe de Estado. Aquí me trajeron aquí de un mes de nacido, así que obviamente no sé nada, pero sí hablamos en términos vivenciales, pero obviamente he conocido todo lo que me han contado, todo lo que he investigado por mi cuenta, lo que he visto documentales en YouTube. Lo que te ha transmitido tu familia, seguramente. Mi padre obviamente me contaba también todas esas cosas, o sea, como que por ejemplo también, o sea... un poco como que la vida en esos años no valía nada, o sea, realmente mi papá me contaba que él caminaba por las calles de Lima y veía un coche bomba que había explotado, un cadáver destrozado ahí, como que, bueno, otro cadáver ya, otro atentado más. ¿Venezuela? Sí, no tanto en ese sentido, en nivel de violencia no podría decir, porque, bueno, había violencia, creo que eso es un hecho. La calidad de vida, porque claro, no se podía comprar nada, el poder adquisitivo estaba por los pisos con el INTI, o sea, me contaba mi papá que tenían que, cuando iba a hacer un pago en INTI, tenían que llevar un baúl para meter todos los INTI ahí. O sea, realmente es un poco... Y es impresionante cómo de alguna manera nosotros que hemos vivido en un país en que no hemos tenido ese problema,
de guerrilla, porque bueno, Alfaro Uribe estaba, pero no penetró No en penetró en el la diario sociedad. vivir Así de la es. gente. Sí, No, claro. no coartó, yo creo, de esa manera las libertades que coartan los países en los que, en un España, en un Colombia, en un Perú, o sea, no hemos llegado, no tenemos Afortunadamente la menor no pasó. idea de lo que es No, es que eso, ¿no? realmente Alfaro Vive al lado de Sendero Luminoso eran solamente una banda de asaltantes. O sea, Sí. bueno, lo que no quita que realmente el gobierno de Febres Cordero como que un poco también exageró la problemática de Alfaro Vive. Pero sí, realmente ya se acabó con suerte la VRTA, fue totalmente destruido con lo de Con la toma de la con la crisis de la casa embajada. Y Sendero Luminoso básicamente renunció totalmente a su marxismo, está dedicado al narcotráfico. Se puede decir que hasta en ese sentido, un poco como que Sendero Luminoso abrazó el libre mercado de las Hubo drogas. una evolución, vamos a decirlo así. Ahora bien, Perú ha apostado por una política comercial de fronteras abiertas al dejar el arancel promedio en el entorno del 1,5%. En esa misma línea, este país cuenta con una impresionante red de acuerdos comerciales en todo el mundo. Desde su perspectiva, ¿por qué los políticos peruanos han mantenido este modelo a pesar de sus diferencias ideológicas que son nada despreciables? Bueno, sí, hay muchas cosas ahí, porque realmente es como que, como lo contaba anteriormente, fue tal el nivel de desastre que hubo en el Perú, como que ya pareciera que fue un poco un proceso como el que hemos visto aquí en el Ecuador con la dolarización. O sea, en la dolarización como que en su momento hubo reticencias, hubo mucha oposición, escepticismo, más allá del desastre el desastre que dejó el Sucre, que dejó la administración la administración política de la economía por varios gobiernos en el Ecuador hasta el año 2000. Pero sin embargo, después de más o menos ya un cierto tiempo se fueron viendo los beneficios, o al menos pues, se puede decir que los pros superaron a los contras ya, pero si queremos hablar en términos un poco más equitativos, como que, por así decirlo, se dio cuenta ya, esto funciona, así que dejémoslo ahí. Y es lo que coloquialmente en Perú se llama el piloto automático, que funciona desde el gobierno de Alejandro Toledo en el 2001. Y ha seguido con Alan García. Alan García tuvo también que reinventarse, entre comillas, después de su primer Era desastre. socialista. Era un social. En teoría, el APRA siempre se ha definido como una especie de socialdemocracia, la famosa tibia socialdemocracia, que en la práctica tuvo bastantes rasgos nacionalistas, de extrema izquierda, como fue esta medida muy infame del primer gobierno de Alan García, que fue nacionalizar la banca. Pero en esencia, hasta Alan García tuvo que cambiar en eso, más allá de que si bien su segundo gobierno no vio el descalabro económico del primero, sí vio bastante corrupción, como es tradicional en ese partido político, bueno, en buena parte de la clase política peruana. Y más allá de que también, como podría decirte, Perú en ese sentido es un país muy similar a Ecuador. No tiene partidos políticos, la política todavía se rige por criterios clientelares, Prebendarios, oportunistas, personalistas, bastante populistas. caudillistas. Caudillistas totalmente. O sea, Perú, yo una vez leí un estudio de los años 90 donde decía que en términos de partidos políticos, por ejemplo, Perú y Ecuador no se diferencian mucho. Tendrán una cantidad enorme de partidos políticos, pero difícilmente hay representatividad, la población se siente representada en ellos. La gente puede creer que todo está mal en la política, pero menos en la economía, ya como que no les inflan la moneda, no sienten que han perdido capacidad adquisitiva. Eso no quita, sin embargo, que bueno, hay muchos sectores de la población que todavía piensan que los réditos económicos se han quedado todavía más que todo en Lima, porque Perú es un país bastante centralizado. O sea, si aquí nos quejamos del centralismo, en Perú es mucho peor, porque solamente Lima es puerto, Lima es capital, Lima es Aeropuerto, centro comercial, todo. centro logístico, aeropuerto, digamos, distrito empresarial. Todito. Y claro. Justamente tú que me decías hace un rato, y me imagino que también por la extensión territorial, ¿no? Yo te dije, espérate un ratito, Por favor. hablar. Sí, justamente el centralismo de Perú, la forma, o sea, tal vez para el ciudadano peruano es algo natural, ¿no? Es una cosa que de pronto nosotros que tenemos grandes ciudades distribuidas en el país sí nos choca. Perú es un país de 33 millones de habitantes, pero acceder a ellos es extremadamente difícil porque el mercado es Lima, como tú decías, el mercado, el productor, el receptor, el gobierno, la banca,
el puerto. Padre. El tejido todo. empresarial. Exacto, Padre y todo madre a la Lima. vez. Entonces, exactamente. Entonces, salir de Lima es muy difícil. Logísticamente hablando, porque no hay carreteras, porque las carreteras que existen muchas veces están simplemente tierra compactada. Entonces, Desierto. pensar, sí, a muchos inversionistas extranjeros cuando llegan a Perú se dan con la puerta en las narices pensando tengo a la mano 33 millones de habitantes y luego te das cuenta que tienes que de alguna manera para optimizar costos tienes que empezar por el nada despreciable mercado de Lima y el Callao, que son 8 millones de habitantes. Entonces, lo que yo siempre les digo a mis alumnos es que para un ecuatoriano ya de por sí tener solamente Lima y Callao es duplicar el mercado que puede tener aquí, un poco menos, pero un poco... Casi duplicarlo, digamos. Casi duplicar el mercado de lo que podría tener en Ecuador. Entonces, sigue siendo atractivo, porque por costos logísticos, si yo distribuyo solo en Lima y el Callao, y no me voy a ninguna otra parte, estoy moviéndome en un entorno de 8 millones de habitantes con costos mínimos, porque estoy en la misma ciudad. Entonces, eso era un poco lo que te quería comentar de la centralización y de que por qué de pronto este extenso territorio no es tan valorado como atractivo, sino más bien de alguna manera es un impedimento al no tener la infraestructura necesaria para acceder a esos al resto de los, digamos, un poco 25 millones de personas. Entonces, bueno, mi perspectiva sobre tu pregunta de por qué... Por favor, muy importante. De por qué la continuidad política incluso en candidatos de ideologías distintas. Claro, o sea, se me viene a la mente, por ejemplo, Sí. Ollanta Humala, Sí. era chavista. Sí. Alan García, un izquierdista reinventado. Toledo al principio era Toledo- pro-indigenista. No, pero aunque Toledo en verdad famosamente dijo la frase de que él quería construir el segundo piso del fujimorismo, entre comillas. O sea, el único candidato presidencial peruano que ganó las elecciones, que era abiertamente liberal y que defendía abiertamente el libre mercado, era PPK. Y PPK no duró. Exactamente. Entonces, Bueno, ¿por no qué esta duró, continuidad de la política ha estado? el por qué no duró ya es otro tema. Es otro tema. Eso No, debe justamente ahí también porque, como te comentaba, bueno, sí, Sí. Toledo para la campaña presidencial del 2000, en la que Fujimori se reeligió fraudulentamente, él sacó un spot publicitario que todo eso lo puedes encontrar en YouTube, donde dice: muchas gracias, presidente Fujimori, vamos a continuar su trabajo. Y bueno, irónicamente se puede decir que Toledo como que sí terminó construyendo el segundo piso del fujimorismo, ya que Toledo recibió coimas, él también robó, pero mantuvo el modelo económico. Sí. Alan García también robó, bueno, en muchas, o sea, y justamente relacionándolo a la cuestión que tú mencionabas de la descentralización, también como que, bueno, es obvio que el Perú sigue siendo un país muy grande, incomunicado en muchas regiones, y precisamente la descentralización ha sido muy difícil también porque, más allá de que buena parte de los réditos económicos se han acumulado en Lima, ha continuado esta crítica. Bueno, se percibe que el modelo económico más que todo se ha basado en su sostenibilidad en base a los precios de las materias A primas, los recursos naturales. al cobre y todo eso. Irene, ¿por qué han mantenido los políticos el modelo? A ver, mira, con el historial de Sendero Luminoso, Perú, al igual que Colombia, es un país en el que se le teme mucho a la izquierda. Ok. La izquierda es una cosa muy Es extremista. un cuco. No hay forma, no es como en otros países en los cuales de pronto Es una izquierda más moderada. es una opción. Ok. Decir yo soy de izquierda en Perú es decir yo soy senderista. Soy terruco, como se dice el término más famoso. Exactamente, soy terruco, soy senderista, soy, ¿cómo le decían? Los que caminan, ¿no? En la prensa peruana, O sea, los senderistas les decían los que caminan. No, y en Perú, a diferencia de aquí, por ejemplo, mostrar una bandera con la hoja y el martillo es Ya. realmente como que una cosa Mira, más mira lo que espantosa, como pasó, una esvástica, te ¿no? cuento una anécdota. Antes de que salga la serie Money Heist, ¿cómo se llama? La Casa de Papel. La Casa de Papel, ok. Ya. Y yo tenía en mi carro la canción Bella Ciao y la ponía porque me gustaba, me encantaba. Un día llevé a uno de mis amigos peruanos y pongo, o sea, automáticamente prendí el carro, se prendió la radio y sale Bella Ciao. Y me queda viendo y me dice, yo porque te conozco, pero tú sabes que ese era el himno del Sendero Luminoso. Entonces, es todavía
o sea, todavía hay mucho sabor a Sendero, hay muchas cosas. Está vivo en la mente de los peruanos. Está vivo incluso, Sí. este amigo mío que te digo tenía creo que 20 años y es un jovencito, claro, muy lector, muy preocupado por política, pero todo el mundo lo sabe, o sea, es una cosa que está todavía presente en la vida de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿qué sucedió en las últimas elecciones? Los dos presidentes eran de derecha. Los dos candidatos finalistas. Perdón, los dos candidatos para la presidencia eran de derechas. En las elecciones anteriores, Keiko Fujimori con Ollanta, PPK. Humala, no, en las anteriores. En las anteriores, claro. Sí, Ollanta Las últimas. con Keiko Fujimori, de alguna manera se pensaba que Ollanta estaba alineado, pero al final en absoluto fue un presidente de izquierdas. Es que no se puede ser presidente de izquierdas en Perú. En las últimas elecciones Ya estaba tercera candidata, Lourdes Flores. no, Verónica Mendoza, Ok. que tenía mucha popularidad. Y Mucha era appeal, una sí. chica bastante lúcida, bastante Jovencito. inteligente, pero tenía el estigma de que a sí misma se llamaba candidata de izquierda. Por esta razón, de alguna manera la neutralizaron. La sacaron del terreno. Sí, de alguna manera la gente mismo, el electorado peruano le tiene mucho miedo todavía. Incluso si genera confianza a la persona, a la ideología le tiene miedo. Entonces, eso yo creo que de alguna manera condiciona mucho la continuidad política. Eso número uno. Y número dos, como bien decías tú, la economía, el despunte de la economía peruana se ha hecho en base de una economía extractivista, de recursos naturales. El gobierno fujimorista sentó unas bases muy pesadas que luego Toledo las volvió a, de alguna manera, reforzar, para que esa actividad, en este caso de las mineras, fuera muy fuerte y de alguna manera las críticas contra de alguna manera esa monoproducción o esa sostenibilidad de la economía, eso es otra cosa, pero de alguna manera había la obligación de que con las cosas funcionando, con el miedo a otra ideología política distinta y con toda la mesa puesta de alguna manera para que funcione determinado sector, era muy loco cambiar el modelo. Y lo que hicieron todos los presidentes fue más bien, de alguna manera, como decías tú, es piloto automático. Y el piloto automático funciona. Ha funcionado en Perú. Así es. Ha demostrado resultados. Hasta hoy, hasta el presidente Vizcarra, no sé qué hubiera hecho PPK, yo le tenía confianza, pero hasta el presidente Vizcarra, yo creo que él es el que empieza de alguna manera a tener algún tipo de iniciativa para quitar un poquito el piloto automático y empezar a hacer cositas en lo que le queda de gobierno. Pero el resto de presidentes, incluido Alan García, en su ideología de izquierdas, lo que hizo fue decir aquí, esto funciona, no me quemo. O sea, yo me acuerdo de Alan García y al lado de él siempre estaba Mecha Araoz. Ujú. Sí, Por ejemplo, todavía. la vicepresidenta actual del Perú, que es una académica muy de derecha, Así muy es. pro mercado, Así es. y digamos, y ella estaba en el APRA, que era un partido de izquierda, sin embargo, con una visión muy de mercado. Así Sí. es. Entonces, Y digamos, sabes que justamente quería comentar lo que comentabas tú también de que, o sea, bueno, de hecho la política en los últimos años, o sea, no, realmente tú podrías decir que sin duda la economía ha marchado por un lado y la política por el otro, porque definitivamente ahí creo que tengo que discrepar, porque Vizcarra no fue el primero en proponer los cambios al modelo, por así decirlo, sino fue Humala. O sea, Humala hizo su famoso ayornamiento, su reinvención ya para su segunda campaña en el 2011 y su gobierno buscó ya un poco por así decirlo, redistribuir un poco más la riqueza, por así decirlo, más allá de que no es un término adecuado. Buscó establecer programas sociales y todo esto, pero al final Humala acabó desgastado. Todos los presidentes peruanos, desde Fujimori... los que intentan tocar el modelo acaban desgastados. No por eso, sino que por la naturaleza propia del ejercicio del poder político. De acuerdo. Todos los Ya son presidentes, 6 años. En Perú Toledo, son García, 6 años. PPK, todos, incluso Vizcarra ahorita está teniendo una baja, todos los presidentes acaban con su popularidad desgastada. Pero el modelo sigue ahí. La gente se puede quejar de la política y decir el presidente no hizo nada, se dedicó a robar, pero la economía tal vez se desaceleró, pero bueno, el modelo sigue ahí. O sea, El modelo sigue andando. Por todo lo expuesto, podemos concluir que uno de los pilares del modelo peruano ha sido su vocación por el libre mercado por encima de visiones proteccionistas.
Es decir, la apertura económica ha sido y sigue siendo el motor de crecimiento de ese país, que en los últimos años ha venido creciendo por encima de las tasas de promedio de la región y cuyo Producto Interno Bruto se estima creció cerca de un 4% en 2018. Sin embargo, los desafíos que los peruanos deben resolver pasan por solucionar las elevadas tasas de trabajo informal, que son cercanas al 70%, y la reducción de los cinturones de pobreza que aún persisten en determinadas zonas del país. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en La Píldora Roja. Como cada semana, en nuestros próximos programas continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. A nombre de este panel se despide de ustedes Gustavo Izurieta. No nos queda tiempo para más. Muchas gracias y un fuerte abrazo.